Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, estamos nuevamente, su servidor Oscar Leslie y el compañero Jorge Luis Vargas Carrasco, en su programa Temas, Lemas y Dilemas en el Canal Patrio. ¿Cómo te encuentras, Jorge Luis? Muy buenos días. Muy bien, Oscar, buenos días. Buenos días, amigos que nos ven por este Canal Patrio. Pues, Oscar, estamos en una semana ya prácticamente olímpica, solamente para decirle a nuestro amable auditorio que el día de hoy iniciaremos con el tema de el movimiento Yo Soy 132, que precisamente el día que iba a ser la inauguración de la Olimpiada en Londres, se bloquearon las instalaciones de Televisa Chapultepec, Oscar. Sí. Y sobre todo fue una gran movilización, otra vez emprendida por los jóvenes, en protesta precisamente por el papel que jugó la televisora o las televisoras en favor de Enrique Peña Nieto y tratando de impedir la imposición de dicho personaje, que además, cabe señalar, el día de ayer otra vez cometió otra de sus burradas. Otra pifia más, ¿no? En función de confundir a las nadadoras entre una y otra, Oscar. Entonces será de inicio lo que trataremos en este programa, Oscar. Pues sí, creo que lo empezamos a señalar desde hace unos cuantos meses en este programa de Temas, Lemas y Dilemas, que el problema de las elecciones en México y en sí la circunstancia de esta parte de la llamada democracia mexicana, que es la elección, el voto y todas estas cuestiones, si ya de por sí había tenido un año de haberse venido tratando única y exclusivamente el tema por parte de los medios de comunicación, pues ahora resulta realmente indignante para quienes, como mexicanos, realmente pensamos y razonamos, cómo los medios de comunicación quieren ahora, primero, como señala el vocero del PRD, su presidente, esta parte de los chuchos, cuando dice al ladrón, al ladrón. Los medios de comunicación reavivan la vieja discusión de 2006, en donde dicen, hombre, ya López Obrador, por favor, basta, admite que has perdido. Pero ¿cómo es que ellos exigen, no a López Obrador, sino a la gente que es, a las personas, a los miles de mexicanos que se mueven para rechazar la imposición? Y es precisamente el tema que tocas, el movimiento 132, ¿no? Es el pueblo el que se está movilizando y obviamente con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Pero así como ellos dicen que ofenden a quienes votaron por el PRI, pues que no ofendan a quienes no votamos por Enrique Peña Nieto y que no ofendan la inteligencia de cualquier mexicano que sepa que pues todo esto es un arreglo que se les cayó, el teatrito se les cayó, ¿no? Sí, llama mucho la atención, Oscar, y digo, pues esto lo hemos venido diciendo de manera reiterada, el papel fundamental que juegan los medios masivos de comunicación. Sí, al siguiente día de esta gran protesta, en donde las cifras que manejó el gobierno del Distrito Federal, pues oscilaban arriba de 15,000 gentes, de 10 a 15,000 gentes, en función de que para estos medios no hubo pues, el mayor comentario, ¿no? Es decir, como si toda esta gente que salió a protestar no existiera. Y no solamente fueron los muchachos quienes estuvimos ahí, Oscar, pudimos constatar que pues va un cúmulo de ciudadanos de a pie, ¿no? Es decir, gente adulta, gente de mediana edad. Y bueno, pero no llama mucho la atención la ignorancia que manejan los medios, a excepción hecha del periódico La Jornada. Y Carmen Aristegui. No hubo ningún otro medio que tratara esta protesta, ¿no? Incluso por ahí hubo alguna entrevista que hicieron en La Jornada de trabajadores de Televisa
cuidando el anonimato de dichas personas, de que habían aplicado ¿cómo se dice? Una acción B, ¿no? En términos de que los trabajadores no iban a poder ni siquiera salir, también ellos un tanto a disgusto porque pues ellos decían que tenían derecho a regresar a su casa, que no los estaban dejando salir, simplemente porque ellos no aplican esas políticas de censura, que ellos se dedican solamente a grabar, en su caso a jalar cables, o se dedican a la cuestión de la del sí, la parte montar, técnica, ¿no? De ¿no? todo lo técnico, pues, ¿no? Y entonces, pues que ellos no tienen nada que ver con las políticas que se manejan en la televisora, Oscar. Entonces, que ellos son simple y sencillamente trabajadores igual que nosotros, pero que igualmente ni siquiera sus simpatías estaban para Enrique Peña Nieto. Pues fíjate, Jorge Luis, que una vez más nos encontramos, son elementos que pues cabe y vale la pena destacar. Primero, ahí está la muestra de que lo que ha venido diciendo tanto Andrés Manuel López Obrador, y no tanto por repetir, porque nos estaríamos viendo casi igual que aquellos que, como los políticos, dicen por instrucciones del señor gobernador, Sí. por instrucciones del señor presidente, o lo que ha dicho el señor, no. O el secretario. Vamos, lo que queda claro es que en estos procesos electorales, y pues digamos que ya llevamos varios, estamos hablando desde 1988, porque Sí. en todos estos movimientos, la ciudadanía, los mexicanos que hemos marchado, que hemos caminado esas calles, nos hemos encontrado con mexicanos de todas las edades, hombres y mujeres. Hemos caminado codo a codo, mujeres, niños, ancianos, hombres de mediana edad, trabajadores profesionales o profesionistas, obreros, campesinos, en fin, todo el pueblo de México ha marchado desde 88 exigiendo, pidiendo democracia. Lo que ha quedado claro en la Ciudad de México es que hay una mayor cantidad de mexicanos, de ciudadanos, que ya no están dispuestos a ser engañados y que han optado por este voto a favor de las corrientes progresistas, que no de izquierda. Sí. Esta parte que ya la hemos comentado y que algún día tendremos que hacer un programa muy especial al respecto de lo que se denominan las izquierdas. Pero bueno, finalmente los ciudadanos que vivimos en el Distrito Federal y buena parte de la área conurbada en el Estado de México, hemos decidido ya no permitir el engaño. Hemos decidido ya no permitir la manipulación abierta de las televisoras, pero este esfuerzo no ha bastado, no ha sido suficiente. ¿Ha habido cambios sustanciales? Sí, ha habido cambios sustanciales desde 1988, pasando por el 2000, 2006, que este 2000 fue una transición de terciopelo, pero que se apoyó mucho en ese, recordarás, llamado al voto útil, Sí. que le sirvió precisamente a Fox para llegar a la presidencia de la República, acompañado de algunas gentes, unas de muy buena fe, unas que venían del propio PRI, en fin, unas estructuras que se venían moviendo de una manera, digamos, muy consistente, pero sobre todo buscando la democratización, ¿no? Sí, pero además, Oscar, hay que señalar que no es nada que le hayan regalado a los ciudadanos, que efectivamente se debe a la lucha del pueblo de México para que hubiese estos cambios en donde hoy la élite política y la oligarquía de este país nos han hecho creer que ya entramos en un proceso de democracia, ¿no? Que estamos en... Todavía hay muchos medios que manejan la incipiente, no puede ser incipiente desde el 88 para acá, porque cuántos años han pasado y verdaderamente no hemos entrado a la democracia. Es decir, ¿cuál es la lucha del movimiento Yo Soy 132 en buena medida? Es la democratización de los medios. Ahí basan su principal protesta. Sí. En función del papel que juegan estos medios. Entonces no nos pueden decir en sentido estricto que ya estamos en la ruta de la democracia plena en nuestro país. Si tomamos en cuenta, en todo caso, que ahora en esta, no saliéndose de los rangos legales, de esta impugnación que mete el movimiento progresista sobre el resultado de la elección del pasado 1 de julio,
es en términos de señalar precisamente cómo se viola la legalidad, que es su derecho primero, pero se viola la legalidad en términos constitucionales particularmente, y hemos señalado en este programa, Oscar, que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, y ellos están manejando particularmente el artículo 41, la Constitución mexicana. Entonces, y es el principal, pues, objetivo del movimiento Yo Soy 132, la democratización de los medios. E insisto, pero esta apertura que ha habido desde el 88 para acá se debe no solamente a la lucha de muchos mexicanos, Oscar, sino también a la muerte de muchos, recordemos, de los perredistas cuando inicia el partido, que en el sexenio del impuesto, del espurio, de Carlos Salinas de Gortari, fueron desaparecidos más de 500 miembros del partido. En los 3 primeros años fue bestial. De la Revolución Democrática, ¿no? Pues Sí, sobre todo hay una cosa que yo creo que debemos rescatar, y es el hecho que tú has mencionado, el artículo 41. En el artículo 41 de la Constitución habrá que recordar que señala que tenemos la necesidad de establecer o la posibilidad de establecer un gobierno, y esto lo podemos establecer en cualquier momento. Tenemos esa libertad de cambiar nuestra forma de gobierno. Pero sobre todo habrá que reconocer una circunstancia. Los movimientos sociales que se han venido levantando desde 1988 a la fecha han sido progresivamente más amplios. Creo que lo que viene a cerrar ese círculo ahora es el movimiento estudiantil y el movimiento Yo Soy 132, en donde estos jóvenes irrumpen de una manera tan nueva que nos permite analizar, y haciendo ya la contextualización de esto que venimos mencionando, que es, por un lado, el crecimiento de una sociedad civil que cada día es más responsable, que en cada momento que transcurre adopta posiciones más conscientes, más tranquilas, pero sobre todo no permite ni que se desvíen los objetivos ni que se le engañe. Y por otro lado, esa polarización a la que le han apostado los dueños del capital, la oligarquía de este país y sus gobiernos, han apostado precisamente a eso que les funcionó desde 88, cuando se hizo también una especie de campaña sucia en contra de Cárdenas, y ya se apuntaba por esos viejos vestigios de su padre, que era un peligro, no dicho de esa manera, pero sí, que podía encabezar una insurrección armada, que fue lo que justificó en términos de seguridad nacional todo lo que se hizo en contra del PRD, asesinando, matando, coartando las libertades de los dirigentes, ¿no? Entonces, esa circunstancia, digamos que se va transformando hasta llegar a su clímax en el 2006, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que la iniciativa privada, en el pasado fue, ahora sí que un oso, el oso Bimbo, ahora son las tiendas Soriana. Es decir, estamos frente a la lucha, a la intervención cínica y descarada, ya esto no se puede ocultar, de los empresarios, para imponer a los candidatos que son afines a sus intereses. Pero además, ¿cómo juegan a la polarización del país, de los ciudadanos, ¿no? Ese es el diseño que han establecido. De que nos estén confrontando, que sigamos así todavía para más de 6 años. Mira, estoy recordando que yo veía un programa al comentarista o periodista Leonardo Curcio, sí, en donde descalifica cualquier movimiento de protesta en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto, o de todo lo que se sabe que es de dominio público, de todas las trapacerías que utilizó el PRI para supuestamente ganar esta elección, y que, insistimos, lo prohíbe la ley, no solamente la electoral, sino la propia Constitución, que es la ley máxima. Por eso ya señalamos nosotros el artículo 41, Oscar. Entonces, ¿cómo decirte? ¿Y cómo van englobando y tratar de confundir para polarizar a la ciudadanía? En términos de que ahora al movimiento Yo Soy 132 se han sumado otros movimientos, como es el caso de los de Atenco, o el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde prácticamente están señalando que son los mismos, o que en todo caso van a desprestigiar al movimiento Yo Soy 132. Es decir, cómo tienen estigmatizado al SME
y a la CENTE y a los de Atenco, en función de que ellos no se pudieran mover. ¿Cuál es en buena medida la lucha que da el pueblo de Atenco, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas o los maestros de la coordinadora, Oscar? Es buscar precisamente la democratización y que se aplique en sentido estricto lo que es nuestro derecho y que esté establecido en la ley. Y señor Leonardo Curcio, por favor, a eso tenemos derecho, a la protesta. Ya nada más falta también que nos quiten ese derecho, Oscar. Pero aquí hay que ser sobre todo más reiterativos en lo que acabas de señalar. No tan solo buscan la democracia, hay una cosa que los une a todos. Es que se han violentado, es decir, se han hecho negativos los derechos que están planteados en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, para este sector de mexicanos, al igual que los mineros que se están muriendo, digamos, por racimos en este país, señor Leonardo Curcio, y tantos comunicadores chafas que están al servicio de la burguesía, ese es en realidad lo que los une. Y es lo que ustedes no quieren que el pueblo vea, que hay una diferenciación en lo que ustedes llaman el Estado de Derecho, y que entonces el mecanismo que han encontrado es ir buscando encontrar los elementos que llaman ustedes negativos para irlos reuniendo, ¿no? Y abonando, fíjate, también el día de ayer escuchaba yo con atención a un especialista electoral, se llama Jorge Alcocer. Lo escuchaba. Una gente, todos tenemos un pasado, pero el pasado de este tipo es y diciendo que bueno, pues ahí estaban ya los 50 millones de votos y que bueno, el IFE, que estábamos en un juego de dimes y diretes entre lo que es el PRI y lo que es el movimiento progresista, casi dándonos a entender que no va a pasar la cuestión de la protesta o de la impugnación que mete el movimiento progresista. Pues es claro, efectivamente, que como el IFE permitió todo desde el inicio de la campaña y desde antes de la campaña, permitió. Pero lo que molesta cuando uno escucha a estos especialistas, que entonces a todos nos quieren meter al costal de que somos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, como si Andrés Manuel nos pusiera o nos pastoreara, nos dijera por dónde nos tenemos que conducir. Perdón. Ya, señor Alcocer, por favor, respete nuestro derecho a dice pensar. el señor Alcocer que somos el mismo objeto o sujeto de las bases priistas, porque es lo único que él conoce. Y ahí, perdón, y no es ofender a los priistas, es reconocer y darles lo que siempre han tenido ellos. A los priistas les gusta que los lleven en ayatadas en camiones, les gusta ir a recoger tortas, les gusta que les regalen una cachucha, una camiseta, y esto ahora no es una ofensa. Ahora las tarjetas, y bueno, tan torpe sería negar que hubo gente que fue a votar por Enrique Peña Nieto de motu propio, con la tarjeta y con la cachucha y con esto y con lo otro y con la bolsa para el mandado y para el tortillero con la efigie o la imagen de Peña Nieto. En fin, señor Curcio, dicen, hay un viejo adagio que dice que el león piensa que todos son de su condición. Nosotros no tenemos esa condición, y al decir nosotros, yo no me pongo tampoco como el dirigente de las masas. Nosotros, los ciudadanos libres, y tenemos ese derecho de hablar en plural y en colectivo, porque somos personas que de manera libre concurrimos a una manifestación, a una caminata, a un cerco, a una entidad como Televisa. En fin, nos movemos en lo individual, pero sabemos que tenemos millones, como decía o como se dice en Sudamérica, de compañeros alma, que sabemos que estamos ahí, que no estamos solos, y que hoy más que nunca nuestras luchas están entrelazadas. Por eso es que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, los mineros de Cananea, los mineros, todos aquellos que incluso están muriendo sin un sindicato que los tenga agremiados, los trabajadores de Mexicana, los miles de trabajadores que han perdido su empleo desde que el modelo neoliberal se implantó en México en 1982 hasta la fecha, somos y sumamos ya millones, somos la mayoría, y estamos buscando los caminos para encontrarnos todos, tener una agenda común, y eso es precisamente, yo creo, que la enorme valía que tiene el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Porque miren, simple y sencillamente, como lo hemos dicho en nuestro blog, hemos tenido la necesidad de hacer un análisis puntual
en el blog de temas, lemas y dilemas, en la entrada anterior a la de esta semana, planteamos cómo el sistema se ha estabilizado para hacer este tipo de juegos, de primero crear un producto electoral que sea vendible, es decir, que las masas en primera instancia no lo rechacen, que es el caso de Peña Nieto. Y miren, ya no vamos a dejar las cosas en el desahogo personal del copetón, el mentiroso, el idiota. Peña Nieto es lo que es. Es un torpe, es un idiota funcional, ¿sí? Es un estúpido funcional, no es una majadería. El tipo lo único que puede hacer es coordinar las acciones básicas psicomotoras de cualquier ser humano. Un niño de 4 años y Enrique Peña Nieto son la misma cosa en la coordinación muscular. Un niño de 9 años y Enrique Peña Nieto son lo mismo. Un adolescente, que es en donde parece que se quedó este hombre atrapado, es lo mismo que Peña Nieto. Es decir, las hormonas, particularmente las sexuales, son lo que mueven este tipo, y el rechazo total y absoluto a la concentración, a la formación, a la educación. Es decir, si no es capaz de leer, de tomar un libro, menos va a ser capaz de razonar sobre el daño que le ha hecho al país. Si otros, por eso con más o menos inteligencia, lo han apoyado, será para no verse solos. Fue el caso de Vicente Fox, que ya incluso se acuña un chiste, ¿no?, en donde dicen, ¿por qué apoyó Vicente Fox a Peña Nieto siendo de otro partido? Bueno, pues porque no quería quedar en la historia como el presidente más estúpido funcional. Por eso es que le gana a Peña Nieto, por eso lo impulsa, para que digan, miren, ese fue más tonto que yo. Pero bueno, para cerrar este comentario con respecto al movimiento Yo Soy 132, hay una situación que me parece muy importante de leer, de compartir, algo que los estudiantes plantearon su manifiesto en Televisa. Bueno, mi teleprompter tiene problemas, ¿no es cierto? No podemos accesar en este momento internet, pero bueno, ya está aquí la señal. Ellos plantean una cosa que hemos planteado aquí, que hemos comentado, pero lo dicen de la siguiente manera: hemos caminado, chocado contra estos muros buscando la salida, pero cuando los vemos en conjunto, hallamos frente a frente un edificio, una estructura que sostiene una sociedad diseñada para el beneficio de unos pocos. No queremos edificios viejos, no queremos edificios decrépitos por su corrupción, no queremos muros que nos aplasten. Esto es lo que parte del comunicado que leyeron frente a Televisa, porque Televisa jamás abrió un espacio para decir, bueno, pasen, discutamos, platiquemos, en donde fijan ustedes sus acusaciones para decir que, en fin, un diálogo, ¿verdad? No. Y es exactamente lo mismo que sucede cuando los trabajadores del ESME van y lanzan sus protestas al Zócalo, a Gobernación, a Los Pinos. Lo único que hay son muros. Muros que contienen edificios llenos de corrupción. Eso exactamente es lo que plantea este movimiento. Por eso nosotros decimos que lo que está contenido dentro de esos muros, aparte de la corrupción, es lo más retrógrado de este país. Y que lamentablemente millones de mexicanos también, que no son mayoría, pero que sí suman millones, no han querido despertar, no quieren reconocer. E incluso hoy, muchas de las pruebas que está presentando el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el propio PAN, son las pruebas que vergonzantemente han dicho, aquí están, pero no digas mi nombre. Yo fui de los que recibió el dinero y aquí está la tarjeta. En fin, ahora pueden caminar probablemente con vergüenza, pero la vergüenza no les va a alcanzar para resarcir el enorme daño que le han causado a este país. No va a alcanzar el que millones de mexicanos estén hoy arrepentidos de lo que hicieron, y mucho menos creemos que si continúan estos climas de linchamiento que han levantado Televisa y las televisoras como Milenio y los almacenes como Walmart, los almacenes como Soriana, que se han visto enormemente beneficiados, bueno, finalmente ellos son los que están levantando el muro de encono, están levantando ladrillo a ladrillo
en la confrontación y la rispidez Claro. entre los mexicanos. Y nosotros decimos, ya basta. No van a encontrar probablemente en la mayoría del movimiento alguien que le responda con violencia. Habrá alguien que se desespere, como fue probablemente el caso de lo que ocurre en Monterrey, pero que Soriana lo toma como si fuera verdaderamente un hecho real, ¿no? Claro. De que le lanzaron una bomba molotov. Fíjense nada más, esto suena más a provocación del 68 que nada. Alguien que está dispuesto a dañar a una unidad comercial, un almacén, miren, actúa como en Monterrey, ya lo saben. El Casino Royal fue baleado y fue quemado. Ahí sí no hay duda de que se deseó, y es un movimiento ajeno al propio casino, lo que sucedió, y que se deseó dañar los intereses físicos y económicos de ese casino. Pero Soriana piensa que nos estamos chupando el dedo. Y no tengo el dato, pero habrá que ver quiénes son los dueños de Soriana, y les puedo asegurar que son otro grupito de mexicanos oligarcas estúpidos funcionales. Mira, Oscar, yo quisiera hacer también un comentario más. A Curcio y a Jorge Alcocer, que no ofenda nuestra inteligencia, quieren dejar ver ante la ciudadanía que nosotros somos ciudadanos manipulables, tenemos derecho constitucional a la libre expresión, a la protesta. A eso tenemos derecho, no nos están regalando nada, y les dejamos claro, a nosotros no nos manipula Andrés Manuel López Obrador. Más que por Andrés Manuel López Obrador, como cualquier otro mexicano, está la lucha por rescatar este país, a México, Oscar. Es lo que hay que decirle a ellos. Y no nos van ellos a confrontar con los ciudadanos. Se aprovechan de ese medio porque nosotros no tenemos derecho a la réplica. Y en este momento, aunque este es un medio alternativo, por eso lo estamos replicando, Oscar. Y lo decimos de manera clara y sincera. No nos van a quitar nuestro derecho a seguir peleando por este país. Lo que queremos es la transformación de México. Y que Andrés Manuel López Obrador no nos manipula. Andrés Manuel López Obrador es un ciudadano común que fue ahora candidato por el movimiento progresista, y que en un momento dado nuestro derecho como ciudadanos mexicanos estaba el ver votado por él o no, como lo hicieron otros por el PRI, a pesar de que los compraron. Siempre se ha expresado que en buena medida, buena parte, que una vez nos tocó saliendo de este canal encontrar a gente que venía a hacer propaganda por el PAN, Oscar, que están igual de amolados que nosotros. Sí. Pero es muy respetable el hecho de que ellos apoyen a ese partido o a cualquier otro, Oscar. Está de por medio entonces el que debemos de luchar, y lo decimos abiertamente, al igual que el movimiento Yo Soy 132, porque estén democratizados los medios o se tenga que hacer una reforma para una verdadera democratización de medios, hay que hacerlo. A mí me parece que no nos van a callar ni Leonardo Curcio ni Jorge Alcocer. Ni mucho menos los voceros de Televisa. Pero sobre todo aquí hay algo que debemos seguir reiterando. No es posible que nosotros continuemos en este enfrentamiento perpetuo entre mexicanos en las mismas condiciones. Es necesario que hagamos un alto, porque yo creo que en este momento, en esta elección de 2012, los ciudadanos, los mexicanos de izquierda, los progresistas, digamos, todas las personas que tienen el interés de cambiar a este país, estamos dispuestos a sentarnos a platicar, no a negociar, porque no hay nada que negociar, a platicar por qué se considera tan contrario los intereses de la población que no acepta la manipulación televisiva. Si los empresarios asumieran una responsabilidad, como tanto dicen que es una responsabilidad social, de entender que si finalmente, porque no hay que darle vueltas, las personas que también militan en los movimientos de izquierda y de Andrés Manuel López Obrador se van y se toman un café a un Starbucks, entran a una plaza comercial, a veces por la necesidad absoluta que ya no hay otra forma de comprar algún víver, se entra a las tiendas, ya sean Sorianas o las que sean, porque ya aniquilaron los comercios de las esquinas. Es decir, ¿qué tanto más quieren
quieren la renuncia total y absoluta de la gente a pensar. Quieren un país de zombies. Televisa, ¿qué pretende o qué cree que puede eternizarse teniendo las concesiones de un medio que es en realidad propiedad de la nación? ¿Cuándo nosotros estaremos en la posibilidad de reaccionar ante todas estas circunstancias y plantear con decisión un llamado al diálogo nacional de frente? De cara a la nación. De cara a la nación definamos realmente, porque hay tantas cosas por discutir, por ejemplo, en la cuestión de los energéticos. El director de Pemex, este señor Coppel, que se ha enriquecido también con sus tiendas, solo baste ver el tiempo que tiene y los millones que ha acumulado. En su informe sobre Pemex está lleno de contradicciones. Una parte de ellas dice que no es la panacea la inversión de terceros, que hay que cambiar solo el régimen de Pemex. Entonces, ahí se contradice y eso no deja más que en claro que esas han sido el tipo de decisiones que han hundido este país. Se parecen mucho a algo que lamentablemente ocurrió en este país en otro ámbito, que marcó a muchos niños y jóvenes hace 20, 30 años, en donde, y perdón por salirme tan bruscamente del tema, pero ocurrió un fenómeno social en México casi imperceptible por sus consecuencias a futuro, que fue el establecimiento de un programa de un tarado, Gómez Bolaños o no sé qué, Chespirito, que fue creando un grupo de niños y después de jóvenes y después de adultos, idiotas funcionales, como Fox, como el propio Calderón. O sea, toda esta clase gobernante, y no dudo que la clase capitalista que se ha venido reproduciendo a partir de los negocios turbios, son hijos de este tarado, ¿no? Son como, al igual que Peña Nieto, cuando bromas de Twitter reflejan la verdad, Enrique Peña Nieto debe estar cierto de que Shakespearito es quien escribe las mejores obras literarias del mundo, ¿no? Pero entonces, ¿a qué me refiero con estas cosas? A que precisamente en el país, mientras no seamos capaces de distinguir entre lo que podemos hacer para razonar, entre lo que podemos hacer para hacer que las cosas cambien, entre lo que debemos hacer para cumplir con un conjunto de obligaciones que tenemos, lo tenemos que hacer sin buscar la confrontación, porque los enemigos en el fondo del país, en su conjunto, insistimos, no son incluso algunos de los que hoy defienden como cancerberos al mejor estilo a los patrones de donde trabajan. El verdadero enemigo de la nación es el consenso de Washington. Así es. Son los que desde fuera pretenden adueñarse, o ya casi son dueños, de todo lo que pertenece a los mexicanos. Esos son los que se pueden considerar enemigos. Son a ellos a los que hay que dejar al margen. Y entonces, ¿qué pasa, no? No estamos comprendiendo las cosas. Por tal razón, lo que decías, ¿cuál fue parte, ahorita que hablabas de los energéticos, de la propuesta de nación que presentaron el PRI y el PAN? Nosotros señalamos en otro programa aquí que era prácticamente el mismo, que venía precisamente, y también lo dijimos aquí, la instrucción desde el consenso de Washington, desde el Departamento de Estado, allá en Estados Unidos, y que ofreció en campaña Enrique Peña Nieto precisamente la cuestión de entregar los energéticos, es decir, no hacerle ningún cambio a la política neoliberal que ha permitido que todas las empresas públicas estén ya prácticamente en manos de la iniciativa privada. Y hemos señalado también desde aquí, Oscar, la cuestión de lo que se refiere a electricidad, ya en buena medida, si no es que rebasamos ya el 50% de la energía que se produce en el país. Se produce en el país, está hecha por privados, sí, ¿no? Y que privados. los excedentes se los está vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad con pérdidas millonarias. Sí, así está la política, y también como no hay ningún cambio, no hay ninguna posibilidad, porque ya además Enrique Peña Nieto, sintiéndose ya en la silla presidencial, a no esperar todavía el resultado del tribunal, ha señalado que va a ir por las reformas estructurales. Sí, la semana pasada estuviste con el compañero David mencionando que una de las iniciativas que se van a presentar es precisamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo,
Y cuánta afectación. La otra puede ser la reforma precisamente a los energéticos para tener las posibilidades ya generales de entregar precisamente Pemex, Oscar. Y bueno, y a mí me parece que en lo que se refiere a la cuestión económica, Oscar, pudieras comentar algo de cómo le puede afectar al país en función de que pudieran entrar estas reformas, si es que finalmente se logra la imposición de Enrique Peña Nieto, sin ningún cambio sustancial de lo que fue el gobierno del PAN y ahora del PRI, lo que nosotros denominamos el PRIANato. Así es. Creo que contextualizando, y lo hicimos un poco en el programa pasado, se puede resumir de la siguiente manera. El país, digamos que su segunda reconstrucción, la primera entenderíamos que es como reconstrucción la reforma juarista, puesto que la independencia no había logrado todos los objetivos y todavía estábamos muy enfrentados entre aquellos que aun cuando pelearon por la independencia, pues no se sentían mexicanos, eran criollos que pensaban y que creían que la forma de gobernar, por ejemplo en este país, debía seguir siendo el imperio. Así fuimos caminando con todos los avatares, con todos los presidentes entrantes y salientes, Santanas y todo este tipo de cosas, hasta la reforma, cuando Juárez pelea por la instauración de la Constitución Política de 1857, con un modelo liberal, que es el antecedente económico del capitalismo salvaje, porque esto hay que decirlo también. O sea, Juárez, en ese planteamiento de la reconstrucción nacional, señala que hay que construir un país democrático y hay que ver el modelo norteamericano y hacia allá caminar. Vean nada más, al no conocer y al no entender perfectamente este planteamiento, muchos mexicanos entre el periodo de Juárez y el ascenso y caída de Porfirio Díaz, no se han dado el tiempo para reconocer que ahí el país acotó, no dio una discusión, y que la discusión no dada en términos democráticos, en términos de lo que pudiera ser la vida parlamentaria, pues se dio por otras vías, las de la vía armada en 1910. Entonces es cuando la Revolución Mexicana, cuando los fusiles, cuando el hambre, cuando la necesidad se impone y dice basta con este modelo de vida, este modelo económico. No expresado en esas formas, pero ahí está el plan de Ayala, en fin, innumerables documentos del movimiento armado que reivindicaban, que reclamaban trato justo a los obreros, que reclamaban el que se arrebatara a los extranjeros de la expoliación que tenían sumergido al país y por tanto a sus habitantes. Habrá que recordar dos datos elementales, por ejemplo de 1910, que fueron los que determinaron en esa fecha, pero con anterioridad, el disparo de la revolución. El movimiento de huelga de Cananea en 1906, en donde son masacrados los obreros por rangers norteamericanos con el permiso de Porfirio Díaz. ¿A qué grado de sumisión se había llegado? Pues al mismo que estamos viviendo hoy, en donde las policías, el FBI, la DEA y cuanta policía norteamericana opera ya en el territorio, y son quienes hacen justicia por lo que quieran en esta mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Y entre otras las cosas, ese movimiento armado también establece en su momento, ya cuando se convierte la lucha armada en una lucha parlamentaria, que no democrática, pero parlamentaria, en donde se define la diferencia entre la Constitución Política de 1857 y la de 1917 es darle el carácter definitivamente laico al país. Darle al país o devolverle al país, a los ciudadanos, la posibilidad de ser dueños de sus riquezas. El artículo 27 constitucional. Definirle al país un rumbo para construirse un futuro. El artículo 3 constitucional, la educación laica y gratuita. Sentido social. El sentido social de la Constitución. Irrefutablemente, el artículo 27 constitucional, que le devuelve a la nación el petróleo que estaba en manos de ingleses y norteamericanos. Holandeses. Devolverle a la nación, aunque tardíamente, pasaron casi 50 años después, 43 años, la electricidad. Darle
la soberanía al país, Las minas. clara y abiertamente sobre las minas, sobre el espacio aéreo, sobre las telecomunicaciones, es decir, todo lo que puede estar en ese espacio aéreo, el mar, en fin. Los mares. Esa constitución nos da el perfil contemporáneo, que no moderno, sino contemporáneo a la nación. Y hubo grupos que en el año de 1917 se sintieron afectados. ¿Pero por qué se sintieron afectados? Porque como la familia Krill y la familia Terrazas, por ejemplo, Krill sí, me refiero a los abuelos de Santiago. de Santiago Del Krill, PAN. eran, entre esas dos familias se habían repartido el estado de Chihuahua, el estado más grande de la nación mexicana, estaba repartido entre esas dos familias. Bueno, pues este caso ejemplificó, y como otros más, ese es el tipo de mexicanos, hay que decirlo así, que se sintieron agraviados y que vivieron todos estos años, desde 1917 hasta 1976, 82 más o menos, en donde sentían que se les había despojado de lo que era de ellos. Y yo me pregunto, ¿alguien puede poseer esa cantidad de tierra afectando o desconociendo lo que señala el artículo 27 constitucional, por ejemplo? Porque dentro de esas tierras había aguas, recursos hidráulicos que la regulación, Minerales. es decir, que la Constitución prohíbe que estén en manos de particulares si no sea con una concesión. Y ellos eran dueños de ríos, eran dueños de minas. En esos mismos territorios ahora se han podido establecer, por ejemplo, plantas de generación de electricidad, plantas para la transformación del petróleo. ¿Qué es lo que pretenden estas gentes? Que nosotros digamos o le reconozcamos su supuesto agravio, cuando lo que se hizo en 1917 fue restaurar el Estado de Derecho que reclamó la nación desde su independencia, cuando le reclama al Imperio Español la capacidad de autodenominación, de autocontrol del pueblo de México, porque éramos una nación soberana. En fin, estas son las cosas que tenemos que ir discutiendo a fondo. Una buena parte de ellas, les comentamos, han sido analizadas y discutidas en el blog de Temas, Lemas y Dilemas. Si ustedes quisieran ir abordando parcialmente cada uno de estos comentarios que hemos hecho aquí a este respecto, están en el blog de Temas, Lemas y Dilemas. Y yo fundamentalmente, para entrar en la recta final de este programa, comentaría que el hecho concreto de que el país ya no puede vivir enemistado, ni podemos permitir confrontados, que nos sigan confrontando los intereses particulares, no puede darse el hecho que los intereses económicos puedan estar por encima y sean capaces de comprar, aunque sea transitoriamente o por unas horas, la voluntad de los mexicanos. Hay que dar un carpetazo, hay que cerrar la página a eso. Pero también nosotros decimos abiertamente, ya no puede ser mediante el tacharnos de violentos cuando no lo somos y cuando debíamos hacer un llamado a la reconciliación democrática. Claro, Oscar, estamos llegando al final del programa. Yo quisiera pues preguntarte solamente que si tú consideras que la oligarquía transnacional y nacional han recuperado ya en casi 100 años de que estamos a 5 años de la Constitución de 1917, todos esos intereses que tenían creados desde entonces, y que a partir de 1982, con la implementación de la política neoliberal, particularmente en nuestro país, que como tú ya lo señalabas en otro programa, se viene dando y se venía preparando prácticamente desde 1976, y qué afectación pues ha tenido, lo que ya bien señalabas tú, en el desarrollo económico, y que bien como lo planteabas, hacemos una invitación a que todos ustedes se ingresen a nuestro blog y revisen datos muy interesantes que se han bajado en el mismo, de cómo ha sido el desarrollo económico en nuestro país. Pero sí me gustaría que con eso finalmente cerraras el programa, Oscar, dando una explicación de cómo ha estado el desarrollo. Miren, si nosotros observamos básicamente, por ejemplo, los bancos
Los bancos o la banca a principios del siglo XX, toda o gran parte estaba en manos de extranjeros. La banca española, la banca francesa, los norteamericanos. Como hoy. Y hoy, ¿qué es lo que ha sucedido? Han regresado a manos los bancos españoles, los bancos norteamericanos. Ingleses. Se ha, digamos, reducido la participación de los franceses, pero ha aumentado la participación de los banqueros ingleses. Ahí está, HBC, inglés. BBVA, Argentaria, Bancomer, español. Santander, español. Scotiabank, canadiense. Scotiabank, canadiense. Hay una sola entidad bancaria. Banamex, norteamericana. Banamex, norteamericana. Hay una sola entidad bancaria que es, digamos, de la burguesía nativa, que es Banorte e ICSE Banco. Pero fíjense nada más que estos bancos están ligados a las fortunas de aquellos que se han beneficiado con los tratos gubernamentales. Son esos los que están temiendo que si hay un cambio en la conducción del país pudieran verse afectadas sus necesidades, de tal manera que actúan de una manera muy curiosa. Son más agresivos en sus políticas para impedir un cambio que los propios banqueros ingleses, españoles o norteamericanos. Por otro lado, la electricidad. La electricidad desde tiempos inmemoriales ya había nacido extranjera. En 1903 se funda la Mexican Lion Power Company en 1898 allá en el Canadá, y vean desde esas fechas hasta 1960 intereses ingleses, canadienses, europeos, finalmente de muchas regiones. Ahora la electricidad en manos de los españoles, Sí, de japoneses, en su mayoría. Sí. De ese 50% que hablaba Jorge Luis Vargas Carrasco, el 70% de la generación está en manos de españoles, Unión Fenosa y Iberdrola, y el restante 30% se reparte entre Electricité de Francia, entre lo que es Mitsubishi de Japón, algunas compañías norteamericanas. General Electric. Finalmente, la electricidad en manos de extranjeros. El petróleo. El petróleo, hay una parte soterrada que se ha entregado a los norteamericanos nuevamente, la exploración. Se ha entregado parte de la riqueza o de la renta petrolera, tanto por la vía de los contratos de usos múltiples, de servicios múltiples, como por la vía de la exploración. Es decir, estamos ya en camino de entregar total y absolutamente el país a los intereses económicos extranjeros. Ahora, en lo ideológico, en lo social, ha habido una regresión. Se está aniquilando al artículo 123 constitucional. Se ha dado marcha atrás Los derechos laborales. a los digamos, a la libertad religiosa, con la modificación reciente de los artículos 24 y 41, me parece, y incluso El que 130, Oscar. y que tocan al 130 y al 127 constitucional. Es decir, ha habido una enorme regresión de lo que la Constitución Política de 1917 ha traído o trajo al país como consecuencia de su revolución armada. Pero además, ¿qué tiene como legado todo esto? Que en esos últimos 30 años ha habido la mayor crisis de desempleo. La caída de los salarios ha sido bestial. La pérdida del poder adquisitivo y la creación de empleos informales es explosiva. La polarización, es decir, si a principios de siglo XX había una polarización terrible que había sido reducida a lo largo de los años del modelo económico conocido como el desarrollo estabilizador. Ese modelo económico había permitido ir bajando, ir reduciendo los límites entre una sociedad y otra, o entre un grupo poblacional y otro. Hoy regresamos a los mismos aspectos. Tenemos ricos más ricos que los ricos de Estados Unidos, y tenemos los pobres más pobres que Haití. Bien, Oscar, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Nomás te comento, se te pasaron lo de las minas, ¿no? Ah, sí, que también perdón. era importantísima, todas las hectáreas que entregaron, que tienes muy bien lo del dato. Sí. No sé si lo quisieras comentar En este sentido, brevemente, Oscar. el 25%, ya casi el 26% del territorio nacional está en manos de privados y particularmente de extranjeros. Es decir, las minas de este país ya no están en manos de los mexicanos. Y esas concesiones Canadienses, igual. están en manos de canadienses,
están en manos de norteamericanos, de japoneses, pero particularmente aquí se ha enquistado una parte de la burguesía nativa con el Grupo México. Y miren, esto es característico. A principios del siglo XX, por ejemplo, cuando surge la industria eléctrica, los mexicanos rapaces que estaban cerca del gobierno, es decir, estamos hablando de los famosos científicos, estos científicos comandados en aquel entonces por Yves Limantour. Sí. Cuando se dieron cuenta y cuando ellos tenían la información de primera mano de que la industria eléctrica era una industria importantísima, poderosa, lo primero que hicieron fue darse concesiones. Y de esa manera pues establecieron pequeñas plantas de generación, en fin, una serie de pequeños negocios, pero que se habían adueñado de enormes recursos naturales. Cuando llega realmente el capital fuerte, el capital extranjero, entonces lo que hacen es vender todo eso y entregárselo, y que fue el caso de la Mexlight y la American Foreigner. Pues lo mismo va a pasar con las mineras. El Grupo México e incluso Carso, que tiene también intereses en la minería, Sí tiene. cuando los Estados Unidos determinen una política de agresión más amplia y más fuerte y en apoyo a sus millonarios, vamos a ver cómo estas minas son entregadas totalmente al extranjero, y entonces tendremos que se ha entregado a los intereses extranjeros una cuarta parte de la nación. Eso es lo grave del asunto. Una cuarta parte de la tierra de los mexicanos es o está en poder de los intereses extranjeros. Y no se diga de la depauperización y el desprecio a la vida de quienes trabajan en las minas. Es verdaderamente insultante y doloroso que haya más de 86, cerca de 90 muertos, más de 90 muertos, en tan solo los 12 años de los gobiernos de la derecha cavernaria del PAN. Yo me despido de ustedes y los esperamos la próxima semana en su programa Temas, Lemas y Dilemas, que se transmite por Canal Patrio, y los invitamos a leer nuestro blog Temas, Lemas y Dilemas. Yo también me despido, gracias por su atención. Solamente con la última reflexión, insistimos que está en nosotros como mexicanos la lucha del rescate de nuestro país, no a la imposición de Peña Nieto, que se comprometió a seguir el mismo modelo de los panistas. Yo terminaría diciéndole y preguntándole a todos ustedes, ¿creen que si se impone a Enrique Peña Nieto nos va a ir mejor con todo lo que ya desarrollamos en este programa? Ahí la dejo, Oscar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.